Colega TV presenta a los libros. Muy verdad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, lo que sea, porque ahora estoy nuevamente motivada aquí en este espacio de libros, de podcast, su podcast favorito de lectura que se llama Los Libros, y lo saluda Wii. Y Pepe Panda, los libros y podcast y libros. Pues me distraes con tus interrupciones. Pues es que, mija, primero lo que deja y no deja nada, pero bueno, luego les platicamos fuera del aire qué sucedió. Muy bien, pues ya estamos por aquí en el episodio 99, nada más y nada menos que aproximándonos peligrosamente a los 3 dígitos de episodios. ¡Yay! Está muy impresionante, pues hoy les traigo un libro de relatos cortos que se llama Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, de Andrea Chapela. Sí, cuando me lo mandaste yo dije, ajijo con el título. Sí, la verdad es que hace como un año ya me habían preguntado a alguien que si no lo tenía, que porque lo necesitaban para su hijo, que se lo habían pedido en prepa. Y como que cuando yo leí el título dije, ay, ¿yo por qué tendría algo de ingeniería o de esas cosas, no? O sea, como que no me pareció que fuera algo que estuviera en mi rubro. Y pues bueno, ahora se lo dejaron leer a Julia también. Entonces dije, a ver, caray, vamos a... Bueno, ya había empezado a ver como que había reseñas, ya más o menos me había informado de que no se trataba de un libro de ingeniería. Y pues ahora que lo está leyendo Julia, pues me di a la tarea de avanzarme un poco para ver de qué iba la cosa. Muy bien, qué bueno que haga su tarea, la tarea por el lugar de la Bendy, ¿eh? No, de ninguna manera, ¿eh? Ella hace su tarea, pero yo entro para ver más o menos de qué podemos comentar el punto. Muy bien, maestra, Entonces, entonces díganos. te cuento que, bueno, este es un compendio de 10 relatos cortos, ¿no? Los escribe esta autora muy joven, nacida en 1990, que se llama Andrea Chapela, y los escribe como parte de su proyecto de la beca para jóvenes creadores del FONCA, ¿no? Ella gana esta beca y entonces se compromete a escribir este libro y me parece que lo logra bien. Son 10 relatos de ciencia ficción, que la verdad, pues leer ciencia ficción no es fácil. Es, Ok. cuesta, cuesta trabajo porque pues tiene como toda esta dinámica de cosas que no existen, ¿no? Porque pues tú sabes que la ciencia ficción es un género narrativo que sitúa como pues todas las acciones en ciertas coordenadas espaciotemporales que son imaginarias, ¿no? Y que son diferentes a las nuestras y que hace como este tipo de especulación racional sobre ciertos posibles o sobre posibles avances científicos o sociales y el impacto que estos avances tendrían en la sociedad, ¿no? Y muchas veces a esta ciencia ficción se le ha conocido como literatura de anticipación, porque por ejemplo hay autores como Julio Verne que planeaban, que veían qué era posible en la ciencia, hacia dónde se desarrollaba la tecnología, etcétera, cómo se iban a mover las cosas en el futuro, pues podían de alguna manera como predecir ciertos surgimientos de logros científicos, tecnológicos, como cohetes espaciales, submarinos, o sea, cosas que no habían ocurrido, pues Verne de algún modo las predecía a partir de sus investigaciones, ¿no? Ujú. Incluso hoy tenemos la diferencia entre, o bueno, se hace como una diferencia entre ciencia ficción dura o hard, sí, Hard, 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 hard. es que pensé hard science fiction, ¿no? Y la ciencia ficción blanda, ajá, en donde pues la dura es la que es como mucho más rigurosa, cuida todos los detalles, que los argumentos científicos y tecnológicos tengan coherencia, ¿no? O sea, que realmente eso sea algo que pueda existir en el futuro a partir de más o menos lo que está presente hoy en cuanto a avances tecnológicos. Por el contrario, la ciencia ficción blanda se centra pues únicamente, o bueno, primordialmente
¿Te pasmaste o me pasmé o quién se Tú pasmó? tú te pasmaste, maestra. Bueno, De hecho, pues me quedé así de, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? en la ciencia ficción blanda fue donde fue el pasmo. No, es que no te, o sea, te pasmaste de imagen, de sonido, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces te decía que en la ciencia ficción blanda, pues lo que importa es un poco más como la especulación en cuanto a lo literario, ¿no? No tanto a que científicamente haya tanto análisis o tanto, eh, pues si no es tan escrupuloso en que eso sí pueda pasar o no pueda pasar, sino como más bien la historia. Ajá. Sí. Pero además, ya para acercarnos a lo que les quiero platicar del libro, existe una nueva modalidad que ahora en los últimos años se ha puesto muy de moda y que es pues una especie de subgénero de la ciencia ficción, que es esta ficción distópica, ¿no? Supongo que has escuchado mucho son una película sobre un relato distópico, cuestiones así, que tienen que ver con un relato en donde una sociedad del futuro pues se llena como de vicios, de deshumanización, etcétera, pues por darle demasiado peso a, pues a la tecnología, a los regímenes totalitarios, al individualismo, ¿no? O sea, donde al final las cosas en el futuro no están, o sea, si se siguen por ese camino erróneo, digamos, pues acaban siendo un futuro terrible e indeseable, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que estos cuentos de ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio no me parece que estén como en el nivel de la distopia total, o sea, de la distopía total con una visión así como muy apocalíptica o terrible, pero sí tiene que ver pues con situaciones que más bien critican nuestra vida actual, ¿no? Como una manera de reflexionar sobre hasta qué punto le hemos dado cierto poder o tanto poder a ciertas cosas, como pues ya sabrás, ¿no? Los teléfonos, las redes sociales, la realidad virtual, las relaciones virtuales en lugar de personales. Entonces, ese es más o menos como la línea de estos relatos. Ujú. Oiga, maestra, y por ejemplo, la portada del libro que la mandó para que hiciera yo la portadita del podcast y del video, Ajá. ¿tiene algo que ver, o sea, tiene que ver con alguna de las historias? O sea, o nada más es como también parte de la ficción. No, no, sí tiene que ver porque ese es justamente mi siguiente comentario. Bueno, para quienes no han visto la portada, en la portada aparece como el ángel de la independencia inundado, ¿no? Como como mucha agua y flotando ahí como el ángel de la independencia de la Ciudad de México, ¿no? Sí, no sabía si estaba inundado o se había ido de vacaciones o qué estaba pasando. Estaba en Acapulco. Ajá. No, 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 porque pues o sea, todos estos cuentos, ese es como lo que tiene como esa particularidad, es que es como ciencia ficción chilanga, ¿no? Ah, ok. Entonces hay muchas cosas que ocurren dentro de la Ciudad de México y que tienen pues como estas características. Ajá. Entonces, eh, está presente. Por ejemplo, en ese cuento, sí hay uno de los relatos en donde pues van como navegando la Ciudad de México porque ya se inundó, ¿no? Y entonces ahora desde la superficie alcanzan a ver así como la Virgen de la Roca o como es la que está en Acapulco, Ah, que sí, la van a ver. sí, ya sé cuál dices. Acaban a ver el Palacio de Bellas Artes y todo lo que está ahí debajo, ¿no? En la nueva ciudad como hundida. Ujú. Ajá. Pero, por ejemplo, hay otros relatos muy interesantes como, eh, bueno, uno, los títulos, ¿no? Los perfiladores se refieren a algo que hace perfiles, que te crea, es como una maquinita que aparentemente pues se asemeja un poco a lo que son nuestros teléfonos celulares, me parece que es como una alegoría de lo que podría ser el celular y toda la información que está en la nube y en las redes sobre nosotros, ¿no? Entonces dice, pues es que cuando hubo este desdoblamiento de que alguien robó mi perfil y entonces la otra chava dice, sí, por eso a mí mi mamá nunca me dejó tener un perfilador porque esto nos iba a ocasionar muchos problemas y cuando apareció el caso Kowalski en Inglaterra y así, ¿no? Entonces es como todo lo que sobrevino después de todas estas problemáticas que se dieron a partir de utilizar esos perfiladores, ¿no? Ok. Luego, los sensibles es algo que te mantiene unido a la realidad para quien está en un viaje interespacial.
¿no? Y entonces es como para no desconectarte como de tu lado humano, llevas ese ansible, que son como todos esta serie de, pues de gadgets o de objetos que son creados para, pues para dar vida a la ficción y para hablar de toda esta cuestión distópica, ¿no? Hay Ok. uno de los cuentos que más uno de los relatos que más me gustó, es uno que tiene que ver con esta filtración de videos, ¿no? En donde una chava, bueno, unos novios cortan y pues él se dedica a difundir videos privados de ella Ah, y pero eso en un entonces, futuro muy lejano, ¿no? exacto, pero en ese futuro lejano existe la posibilidad para juzgarlo de que la policía ahora entra a tu mente para ver la intencionalidad, ¿no? Ok. Entonces, eso lo pone interesante porque entonces hay quien se dedica como de trabajo sucio a borrar o a cambiar los recuerdos para que parezca que fue un accidente y que no era tu intención compartir esa información. Ok. Ajá. Pero entonces, pues, esta es una chava quien se dedica a hacer ese trabajo y a la hora que sabe que va a afectar a la otra chava, porque entonces nadie le va a creer por borrarle los recuerdos, pues entra como en este dilema ético, ¿no? Ujú. De si debe de hacerlo o no debe de hacerlo. Y entonces le dice, a ver, te vamos a borrar esto y esto y esto y vamos a decir que tú en ese momento estabas muy confundido y que no lo querías hacer. Y entonces te siembran esos recuerdos para que cuando la policía examine como tu file interno, pues vea que no era tu intención, ¿no? Y entonces ya no te llevas la condena mayor. La cosa Ah, es que puedes cambiar tu personalidad y no sabemos dónde termine, o sea, pues dónde acaba por complicarse o por revertirse el efecto pues porque ahora ya no te vas a, ya no, vamos, ahora parecería que eres una buena persona y entonces ahora tú mismo no vas a poder con la culpa, ¿no? Porque te ok. cambiaron tu chip de que te valía gorro. Ok, ok. Entonces, pues es una especie, pensé un poco como en Black Mirror, que nunca vi muchos capítulos, pero que tenían que ver, nada más vi como uno o dos, pero que tenían que ver como con todas estas posibilidades que pues que surgen a partir de estas personalidades como falsas que nos creamos de pronto en las redes sociales o de pronto estos desdoblamientos, esta ciencia que puede hacer que duremos muchos más años, que la expectativa de vida sea que reencarnemos en otras personalidades, porque entonces ahora te pueden congelar y te pueden hacer como transferencias, ¿no? El primer cuento también es maravilloso de cómo hay como un fallo en la realidad, es como que están conectados a algo que las hace ver todo maravilloso, como una especie de realidad aumentada, ¿no? Y de pronto un día amanece con un fallo en ese sistema y entonces dice, hoy sí voy a ir a aprovechar porque ya voy a ir a poderme comer al Zócalo un esquite y me vas a ver ahora sí a lo que debe de ver y voy a poder ver la ciudad contaminada como la recuerdo, o sea, como dejar de embellecer la realidad, como que este juego de, pues de hablar de ciencia ficción, pero también de una realidad que ya está pasando, de cómo maquillamos la realidad y no acabamos de disfrutar la verdad, las verdaderas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pues es un juego muy interesante, como te digo, está un poquito a ratos como complicadito de leer, no complicado, pero pues sí cuesta más trabajo porque dices, a ver, pero entonces, ¿qué era ese objeto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto de que está haciendo una transferencia como de personalidades y un montón de cosas que pues pasan en la imaginación de la autora y que la silvana muy bien en estos cuentos, ¿no? Habrá que ver bajo el efecto de qué estupefaciente estaba la autora antes de No, escribir. ella fíjate que es su primera profesión es química, entonces me parece que sí es alguien que tiene cercanía con la ciencia. Ah, bueno, Walter White también era químico. Para los que vieron Breaking Bad, ya saben de qué hablo. Bueno, sí, pero pues no lo sé, pero es un libro que vale la pena, está interesante y pues bueno, también es como hablar del futuro, pero para cuestionar nuestro presente, ¿no? Incluso por ahí hay un epígrafe con el que empieza, que es de Frederick Paul, el epígrafe, y dice que una buena historia de ciencia ficción no debe de predecir el automóvil, sino el tráfico, Ok. ¿no? O sea,
no es como nada más que te cuenten las bonanzas de toda la tecnología y todo lo que viene después, ¿no? Sino realmente dónde puede estar el punto de quiebre de todas esas cosas de las que gozamos. Sí, como las industrias petroleras y así. Exacto, todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, pues me parece que vamos a tener que cortar esto muy, muy abruptamente, porque estoy notando que se nos acaba el tiempo por andarme haciendo esperar. Es que, le digo, sí, son parte de las pruebas en vivo y que luego entra gente que no sé a qué vino, pero bueno. Pero dígale a toda la gente que es la última oportunidad. Sí, ya el próximo capítulo vamos a hacer el sorteo para ganar el termo de Queretalov. Acuérdense que deben de mandarnos al Libro Pensadora en Instagram, que es mi cuenta, la que también los invito a seguir. Seguir Libro Pensadora, mandarnos una foto con uno de los libros que hemos comentado aquí, 99 al cierre de esta edición, y suscribirse a Colectivi en YouTube. Y entonces, entre las personas que ya muy amablemente nos han estado enviando sus participaciones, haremos un sorteo en el capítulo número 100, que está a punto de llegar a nuestras vidas. Así Pero que, para hacerlo más de emoción, el capítulo 100 no va a salir la próxima semana, sino dentro de 15 días. exacto. Esto se va hasta el 21 de septiembre. Ese será el día en que hagamos la emisión número 100. Muy probablemente se haga en vivo, no lo sabemos, todavía no está decidido. Pero pues escríbanos, mándenos mensajito como les late y vamos a esperar sus llamadas y sus comentarios. Muchas gracias a quienes nos enteramos que nos escuchan, que no sabíamos, pero que en este fin de semana se revelaron dos importantes escuchas, ya los mencionaremos en el capítulo 100 o más adelante, pero pues estamos aquí al pendiente de sus comentarios. Y aquí seguiré con mis chistes mamucos, como me dijeron. Pues eso sí que ustedes disculpen, pero es lo que hay, ¿no? Está bueno. Pues muy bien, entonces vamos a terminar aquí mientras aléjense de la tecnología perniciosa y ve por tu libro para que nadie lea por ti. Bye bye. Bye.